Sean todos bienvenidos al curso de geometría descriptiva, el tema sombras. Este video haremos un ejercicio complemento. En primer lugar, hay que hacer una advertencia que para ver este video se debe tener conocimiento sobre el sistema de proyección oblicuo frontal. Listo, vamos a empezar con el ejercicio. Tenemos nuestros ejes definidos. Tenemos un plano paralelo al eje X. Tenemos también un plano paralelo al eje Z. Y tenemos un paralelepípedo cuya base está en el plano horizontal. Ahora, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio es, dado la dirección de los rayos de luz, representar el sólido iluminado. Ya tenemos el sólido, falta hallar la sombra del mismo sobre el conjunto de planos que comprende el plano frontal, el plano horizontal. El plano frontal es el plano XZ, el plano horizontal o el plano XY, el plano paralelo al eje X y el plano paralelo al eje Z. Bueno, comencemos el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el límite de ese conjunto. Ya nosotros sabemos que la intersección de los planos, tanto el plano paralelo al eje X como el plano paralelo al eje Z, digamos, la intersección de esos planos con el plano XY da la traza horizontal de cada uno de los planos. Y la intersección del plano XZ con cada uno de los planos, con el plano paralelo al eje X y el plano paralelo al eje Z, es la traza frontal de cada uno de los planos. Ahora, ¿cuál es el límite entre el plano paralelo al eje X y el plano paralelo al eje Z? Es la recta de intersección. Esa recta de intersección ahí está seleccionada, está demarcada o resaltada en color amarillo. Sabemos que, bueno, tenemos un punto de corte en la traza frontal y tenemos otro punto de corte en la traza horizontal que son comunes a ambos planos. Ahí tenemos la recta de intersección y la proyección horizontal de esa recta se encuentra sobre la traza horizontal de mi plano paralelo al eje Z. Ahora, como segundo paso, vamos digamos, a establecer la visibilidad de ese conjunto. Hay una parte del plano paralelo al eje X que, digamos, no se ve porque está detrás del plano paralelo al eje Z. Y también hay una parte del plano paralelo al eje Z que se encuentra detrás del plano paralelo al eje X. Eso lo podemos ver. Se forma un triángulo rectángulo en la recta de intersección para el plano paralelo al eje Z y hay dos paralelas al eje X que están segmentadas, ¿ok? Ahora sí, comencemos con el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es delimitar la parte que no recibe luz, ¿ok? O la parte sombreada. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a trazar una paralela a la recta S por los puntos más externos, según esa recta, al sólido. En este caso, tenemos que esas partes, digamos, más externas es la que me conforma la arista BB' con una paralela a la recta S y la arista DD' con la otra paralela a la recta S. Eso me forma dos planos verticales. Ahorita vamos a ver. Aquí tenemos el primer plano vertical que me lo conforma la arista BB' con la paralela a la recta S y el otro plano vertical es el que me contiene a la arista de prima del paralelepípedo y la paralela al eje Z. Eso me forman dos planos verticales. Más adelante vamos a ver que tiene mucha utilidad esos dos planos. Listo. Una de las preguntas, ¿por qué no puedo trazar o por qué no trazo para este ejercicio unas paralelas a la recta S por los puntos inferiores de la base? O sea, A, B, C y D. Según lo que estamos viendo en el ejercicio, tanto los puntos A, B, C y D, todos pertenecen al plano horizontal o al plano XY. ¿Cómo lo sé? La proyección horizontal de cada uno de los puntos antes mencionados, A, B, C y D, coincide con la proyección en perspectiva. Eso quiere decir que tienen cota 0. Una vez que ya hemos hallado, digamos, esa zona límite o esa zona no iluminada, podemos determinar la sombra propia del objeto, que en este caso, recae sobre la cara A, B, A', B'. Listo. Ahora vamos a trabajar la sombra arrojada. Este proceso lo vamos a hacer por partes, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer
es trazar una paralela a la recta S que pase por el punto más alto de la arista B', en este caso B'. Luego voy a intersectar esa recta S con el plano paralelo al eje Z. Esa intersección está señalada en amarillo, me da el punto B' sub SPB en sus dos proyecciones. Luego voy a hacer lo propio con la recta, con la arista AA'. Ahí lo tengo, trazo una paralela a la recta S por el punto más alto de la arista, que en este caso sería A', y voy a intersectar esa arista o esa recta, esa paralela a la recta S, la voy a intersectar con mi plano paralelo al eje Z, y ahí voy a obtener el punto A' sub SPB en sus dos proyecciones. Claro, todas las proyecciones, tanto de B' SPB como A' SPB, caen o recaen sobre la traza horizontal del plano paralelo al eje Z. Por último, vamos a hacer lo propio con la arista D'. Por el punto más alto de la arista, que en este caso sería D', voy a intersectar esa arista o esa paralela a la recta S, la voy a intersectar con el plano paralelo al eje Z. Ese punto, si ustedes ven, me queda por detrás del eje X. Bueno, si me queda en una zona no visible, ¿por qué lo hago? Bueno, más adelante vamos a ver que sí, vamos a tener que utilizar ese punto. También voy a aprovechar y voy a intersectar esa misma paralela a la recta S, la voy a intersectar, pero en este caso con el plano paralelo al eje X. ¿Cómo hago eso? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que esa paralela con la arista de D' formaba un plano vertical? Bueno, voy a obtener dos puntos de corte, ¿ok? Uno que me va a dar la traza frontal de ese plano vertical y otro sobre la traza horizontal, que es justamente donde me corta la proyección horizontal con la traza horizontal en mi plano paralelo al eje X. Ahí voy a tener la recta I2, que es la recta señalada en rojo. La proyección horizontal de esa recta me coincide con la paralela a la recta S que yo pasé por D'. ¿Por qué ocurre eso? Porque es un plano paralelo al eje Z, o lo que antes llamábamos en DPO un plano vertical. Listo, ya obtení esa recta. Donde me corte la recta I2 a la paralela a la recta S que yo pasé por D', ahí voy a tener la intersección de ese rayo de luz con mi plano paralelo al eje X. Y ese yo lo llamé D' sub SPEX, que es la sombra de D' del plano paralelo al eje X. Tengo tanto su proyección de perspectiva como su proyección horizontal. Una vez obtenido esto, voy a conservar esa recta para más adelante seguir trabajando lo que es la parte de la sombra arrojada. Ahora vamos a demarcar esa poligonal que me conforma esa sombra arrojada. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo primero, voy a unir la parte inferior de mi arista BB', que en este caso sería en mi punto B, lo voy a unir con el punto donde me corta la proyección horizontal de mi recta S sobre sobre la traza horizontal de mi plano paralelo al eje Z. ¿Por qué hago esto? La proyección horizontal de esa paralela a la recta S que yo tracé por mi punto más alto de la arista BB', que en este caso es B', también coincide con la sombra arrojada de esa arista sobre el plano horizontal. ¿Ok? Pero ¿hasta dónde va a llegar? No va, digamos, el límite de esa sombra va a ser justamente la traza horizontal de mi plano paralelo al eje Z. Luego de allí, ¿qué voy a hacer? Uno, la proyección horizontal de mi punto B' con B' en el espacio. ¿Por qué? Porque justamente ese pequeño pedacito de recta que está ahí, ese pequeño segmento, es la proyección de mi arista BB' sobre mi plano paralelo al eje Z. Ahora, ese punto B' en el espacio lo voy a unir con mi punto A' sub SPB. Ahí está demarcado en amarillo. Y resulta que esa recta A' sub SPB con B' sub SPB es la sombra arrojada de la arista A'B' sobre mi plano paralelo al eje Z. Ahora, tengo que continuar
y debería unir A' con D', pero si ustedes se acuerdan tenemos 2. ¿Lo podríamos hacer así? Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Cuando yo realizo el ejercicio de la sombra arrojada, eso es una poligonal que recorre todos los planos. Esa poligonal, si yo uno A' SPB con D' SPX, va a haber un salto de un plano a otro y la poligonal no va a tener una línea que va a estar en el espacio. Eso no debe pasar, no debe ocurrir. Recuerden que la sombra recorre todas las superficies, ¿ok? O sea, debería recorrer por completo al plano paralelo al eje Z y luego en un punto debería cruzar hacia el plano paralelo al eje X. Ahora, ¿cómo determino ese punto? Es fácil. Lo que debería hacer es unir A' sub SPB con D' sub SPB. ¿Hasta dónde? Justamente hasta la recta de intersección entre el plano paralelo al eje Z y el plano paralelo al eje X. Luego de que toque en ese punto a la recta de intersección, a partir de ese punto lo voy a unir con D' sub SPX. Ahí sí tendría la proyección de mi arista A'D' sobre el plano paralelo al eje Z y la proyección de mi arista A'D' sobre mi plano paralelo al eje X. ¿Ok? Luego, ¿hacia dónde va esa sombra? Sigue el recorrido de la recta de intersección I2, porque esa es digamos, la sombra arrojada de la arista D' sobre el plano paralelo al eje X. ¿Hasta dónde debería llegar? Justamente hasta la traza horizontal. Por último, marco la sección visible en el plano horizontal de mi arista D' sobre mi plano XY, que es un pequeño segmento. ¿Por qué no se puede trazar hasta el final? Simplemente el sólido es macizo, no, la sombra no, esa parte de la sombra no nos interesa, no la marcamos. Una vez que ya tengo delimitado todo, bueno, ya puedo rellenar lo que es mi sombra arrojada. Entonces la sombra arrojada es la que está totalmente gris y la sombra propia es la que está delineada, ¿ok? Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.